Es difícil que lo contesten a los consultores y demás. ¿Cómo ves esta economía que está siendo uno de los detonantes de una interna en el gobierno y en todo, en cualquier mesa familiar también? Sí, son tensiones fuertes. La tensión distributiva, además, es la tensión más importante que corta a la sociedad al medio. No por partes iguales, además. Mirá, creo, Dari, que hay que entender el contexto en el cual nos está tocando hacer política económica. Vos tenés un país con una crisis de deuda y un cronograma de vencimientos absolutamente delirante que tuviste que reformular, y eso presiona sobre el tipo de cambio, eso además presiona sobre los precios. Cuando el dólar se mueve, presiona el conjunto de los precios generales de la economía. En segundo lugar, has tenido que enfrentar un paquete COVID para evitar que quiebren empresas y se pierdan puestos de trabajo. Eso significó poner mucha guita, 11 puntos del Producto Bruto Interno en la economía real durante 2 años, pero tuviste que emitir. Y también hay un circulante mucho mayor y eso también presiona sobre la inflación. Has tenido y tenés todavía problemas enormes como consecuencia de la inercia que recibiste del principio de la gestión de Macri, y tenés para colmo ahora las presiones que se provocan por la guerra, la suba de los alimentos y de la energía, de los commodities. Es una situación verdaderamente dramática y excepcional. Vos pensás que cuando nosotros pensábamos en el 2019 hacer política contracíclica para reactivar la economía, para todas las cosas que propusimos en la campaña, nunca nos imaginamos que esa guita le íbamos a tener que dedicar a evitar que cierren empresas. Pensamos que le íbamos a poner para que se creen empresas nuevas. Y ese es el problema del argentino. Y el problema distributivo, bueno, es una matriz horrible que nosotros tenemos, donde lamentablemente la estructura social es muy precaria, porque después de muchos años de desindustrialización hay gente que quedó en el mercado informal de empleo, y entonces cuando hay pequeñas variaciones de la macro, se caen a la pobreza, y muchas veces cuesta volver a incluirlas, pero es la batalla que tenemos que dar. Gracias por la palabra. Hay que, bueno, a ver, para adelante, compañeras y compañeros, hay que salir para adelante con política, con sensibilidad. Hay que tener conciencia que el deterioro socioeconómico de la Argentina provoca tensiones sociales y bronca contra la política y contra los políticos. Entonces yo no quiero sumarme a eso, porque cuando la sociedad percibe que los políticos se ocupan solamente de hacer política intrapartidaria, o se ocupan solamente de conseguir espacios personales de poder, o se ocupan solamente de pelearse entre ellos, que es de las 3 cosas la peor, y se enoja con la política. Yo no quiero que se enoje con la política. La única manera de fortalecer la democracia y de darle más poder a la democracia es que más gente participe y se comprometa. Así que no quiero ser cómplice. Pero no. Ahí en eso que decís, tenemos más o menos la misma edad, vos sos un poquito más viejo que yo igual. Recuerdo... Sí, estoy casi seguro. Recuerdo, recordás en 2001, esa salida del descreimiento, ese hartazgo antipolítica, bueno, medio casi por casualidad terminó en un movimiento regional por izquierda, digamos, ¿no? Con Néstor, Lula, Pepe Mujica. Ahora pareciera haber una cosa antisistema por derecha. ¿De qué depende en ese caso el futuro de la unidad, del Frente de Todos y de conservar esa, digamos, la creencia de la juventud, ¿no? De ese núcleo duro de jóvenes que por ahí en este momento está un poco desorientado? De la lucidez. De la lucidez. Hay que ser lúcidos, hay que ser reflexivos, no hay que calentarse, hay que poner lo importante y minimizar lo secundario. Mira, hay 2 responsabilidades que tenemos los que formamos parte del campo nacional y popular. La primera es la de articular con distintos sectores sociales. Nosotros necesitamos construir en la pluralidad. Y la segunda es construir hegemonía, dirección intelectual y cultural de la sociedad, dar la batalla por el sentido común. Eso es lo que le da herramientas a cualquier gobierno popular para poder llevar adelante transformaciones. Entonces la batalla es por las ideas, es por los valores. Y la derecha entendió esto y está dando una batalla por las ideas y por los valores. Entonces yo no me voy a dedicar tiempo a hablar mal de cualquier compañero, porque eso nos debilita frente a esa batalla que es lo importante. Leandro, ¿crees que hay posibilidad de puntos de conexión en esto que se viene reclamando, por lo menos esta semana, que tiene que ver con poner más plata en la calle, que el Ministerio de Economía tenga más herramientas para controlar, para ser más duro sobre algunas cuestiones? ¿Crees que ese es el punto de conexión que puede haber entre estas diferencias? Son varios puntos. El primero es recomponer reservas. Para mí el principal factor que presiona sobre los precios de la economía real es el precio del dólar. Históricamente la Argentina tiene crisis de deuda, crisis de restricción externa, crisis que están asociadas a la ausencia de dólares. Así que primero, recomponer reservas es muy importante.
En segundo lugar, obviamente, hay que ordenar la macro y además hay que tener una política de ingresos, las dos cosas. O sea, ordenar la macroeconomía y tener política de ingresos. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es trabajar entre todos para revertir las expectativas. Por eso también es muy importante la unidad. Hay un componente psicológico, no es el único componente, pero hay un componente psicológico de percepción de la sociedad. Y las expectativas se construyen con dólares en el Banco Central, con políticas macroeconómicas, con un sendero fiscal razonable, con políticas de ingreso también y con unidad. Leandro, ¿la economía social no es una manera de incorporar también a través de las cooperativas a los que están afuera del mercado laboral? Sí, es una manera. ¿Y por qué no lo hacen? Sí, lo están haciendo. De hecho, durante este año se está trabajando un proyecto para que las cooperativas puedan incluso ser proveedores del Estado y se está fortaleciendo todos los mecanismos de economía popular con bancos de herramienta, con bancos de maquinaria, con esquemas de capacitación, sí, se está haciendo. Es más, se habla incluso, se está trabajando en una propuesta superadora que calculo que en algunos días se anunciará. Me anoto... ¿Ministerio no? ¿Ministerio de Economía Popular? No lo sé, pero no lo sé, de verdad no lo sé, pero sí sé que, porque se habrán dado cuenta que Alberto hace por lo menos 20, 30 días que empezó a hablar mucho más del tema de economía popular. Eso tiene que ver con que están pensando de qué manera potenciar, digamos, esa forma de acumulación y fundamentalmente es esto, el puente, digamos, ¿no es cierto?, entre la informalidad y la formalidad lo que hay que construir. Pero sí me parece que... ¿Pero está de acuerdo o no está? Pero sí me parece que es importante para que por ahí podamos charlar un poco sobre las políticas de reducción de daños que sí faltan y que están también muy limitadas por la ley de drogas actual, que es del 89, ¿no? Ya es hora de que nuestra generación dé un paso hacia adelante con una nueva ley de drogas que contemple un poco también acompañar más y castigar menos, ¿no? Y me parece que este proyecto de Mara Brauer creo que va en ese sentido. ¿Vos cómo ves la ley de drogas actual? ¿Creés que es momento de discutirlo? ¿El Estado regulando, controlando, ayudando? Sí, creo que es momento de abordar los problemas y resolverlos, digamos, ¿no? Lo que no da para más son los títulos. No lo digo por el proyecto de Mara, que está espectacular, sino en general cada vez que abordamos este tipo de cosas, a veces tiramos títulos y dejamos que esos títulos mueran, perezcan con el tiempo. Hay que abordarlo integralmente. El tema de consumo problemático, política de reducción de daño, merece un abordaje integral, pero para eso sí requiere que el Estado se haga cargo de avanzar sobre la temática de la salud mental. ¿De quién hablas ahí cuando decís que nos pongamos? Porque de nosotros no nos hacemos cargo en un programa de viernes a la noche. ¿De quién hablas? ¿De la política? Y la política en general, a ver, cuando salen estos temas y son noticia, todos tiran títulos o tiramos títulos, pero bueno, después... Perdóname que te interrumpa. Después de Puerta 8 se presentaron como 3 o 4 proyectos de ley para declarar la emergencia en adicciones, lo cual era ridículo, ¿no? O algunos proyectos de ley para cambiar la ley de drogas también. Pero ¿cuál es el riesgo que corres? Que frente a la crisis económica, cuando presentás un tema de esta naturaleza, un sector de la derecha te salga a decir con los quilombos que hay en la Argentina, mirá de lo que se está preocupando. Entonces, y además para aprobar una ley, hoy más que nunca, porque no tenemos mayoría en el Parlamento, se necesita consenso. Entonces, es un tema de la agenda de la política, debería tomarlo. Y yo creo que lo tienen que tomar y lo tenemos que tomar partiendo de la premisa que hay que hacer algo con todo esto que forma parte de un conjunto. Lo que contaban ustedes recién, ¿no? O sea, el abuso de drogas o el uso problemático de estupefacientes también es producto de una sociedad que te genera insatisfacciones, dramas. O sea, no estamos hablando del uso recreativo de la marihuana, estamos hablando de situaciones que son verdaderamente calamitosas y eso requiere... Pero más que el Estado se haga cargo, que la sociedad se haga cargo. Claro. ¿Entendés? Porque yo creo que una de las cosas que hemos vivido en los últimos años es el cuestionamiento de la idea misma de la sociedad. Si existe o no existe algo así como un criterio de solidaridad social. Donde yo me tengo que hacer, yo que estoy bien, me tengo que hacer cargo de vos que estás mal, o yo que estoy sano, vos que estás enfermo. ¿Viste? Esa mirada, que es la que después deviene en la lógica de que el Estado se tiene que retirar, el sálvese quien puede, y qué sé yo, es lo que un poco está en discusión. Por eso yo cuando te decía, che, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto es hegemonía. ¿No? ¿Nos tenemos que hacer cargo como sociedad o no nos tenemos que hacer cargo como sociedad de problemas comunes y estructurales? Yo pienso que sí y por eso creo que el Estado tiene que intervenir. Pero estamos en un momento de la sociedad y en un momento de la historia donde hay sectores importantes que se organizan y que logran conseguir representación política que plantean todo lo contrario. Que plantean que si vos te querés drogar, drogate, y si te querés matar, matate, y yo no tengo... Y lo plantean desde un lugar que hasta inclusive a veces parece atractivo para los pibes y las pibas. Porque ese discurso de el liberalismo o el del ultraliberalismo donde yo no me di cuenta que tu libertad y la mía están vinculadas, sino que directamente pienso que la única manera de organizar las cosas es que las organiza el mercado, y si eso significa que ordene nuestra vida, también el mercado que ordene nuestra vida, me parece que es lo que está explicando varias de las contradicciones que tenemos hoy en el seno de la política y de la sociedad. Mucho muy interesante para charlar ahí.